Bienvenidos a su programa Análisis Jurídico. Quiero saludarlos, muy buenas noches a todos, por estar nuevamente asistiendo a Análisis Jurídico, que se encuentra hoy pues realizando un tema muy importante. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, nuevamente lo traemos a nuestro programa porque ciertamente es la palabra que nos puede orientar, que nos puede asesorar en todo lo que se refiere a la situación laboral de lo que está pasando en Venezuela. Él es el doctor Leonardo Carmona, quien es profesor de la Universidad Católica, experto en Derecho Laboral, también es juez del Circuito Judicial Laboral de San Cristóbal y autor de varios libros, entre ellos El Proceso Laboral Venezolano, que está actualmente en moda porque ciertamente nos dice cómo se ha tratado esta situación. Pero antes de continuar, quiero hacer un comentario en relación a una gira que tuve la semana pasada, en una gira de medios publicitarios, de medios de comunicación que tuve la semana pasada en Caracas. Estuve en Globovisión, también estuve en Venevisión, donde me atendieron supremamente bien. Es bastante interesante la forma como nosotros los andinos nos reciben en todos los programas que a nivel nacional se realizan. Estuve en Primera Página con Derek Blanco en Globovisión, también estuve en la entrevista con Venevisión, con Liz Flores, con Ángel Zambrano, en donde me atendieron muy bien, y quiero pues desde aquí agradecer esa atención y esa, digamos, esa acogida que tuvimos nosotros en Venevisión y en Globovisión. Vamos entonces a continuar y vamos a hablar desde ya con el doctor Leonardo Carmona, quien es experto laboral, que nos va a decir ciertamente qué es lo que está pasando en Venezuela. Muchísimos correos me llegan al correo de Análisis Jurídico, al WhatsApp, al Twitter, que yo a veces no tengo ni palabras que contestar porque ciertamente es tanta la situación que se ve en este momento que nosotros preferimos traer al doctor Leonardo Carmona para que él, digamos, de una u otra forma nos oriente, nos asesore de qué es lo que está pasando realmente en Venezuela en cuanto al sistema laboral, que es tan interesante y que ciertamente requiere de una asesoría muy clara. Bienvenido, doctor Carmona. Gracias, doctor. Muy amable por su invitación nuevamente y agradecido de estar aquí para compartir los temas que sean de interés para la comunidad tachirense. Ajá, doctor Carmona. Vamos a empezar a hablar en esta situación del salario, o sea, porque la gente me pregunta, ¿qué va a pasar con el salario? Que si se lo van a quitar, que si se lo van a dar, en fin. ¿Cuál es su visión o cuál es su criterio o cuál es su opinión en relación a esto, al salario en Venezuela? Bueno, doctor, lo primero que hay que decir es que el salario en Venezuela puede entenderse de dos maneras. Un salario inmediato que se le paga al trabajador en la primera quincena y en la segunda quincena, es decir, mensualmente, y un salario diferido que se le paga al finalizar la relación de trabajo. Es decir, que el trabajador en Venezuela no devenga solo 30 días de salario como en la mayoría de los países del mundo, sino que devenga 30 días de salario que se le pagan inmediatamente al finalizar el mes de servicio y 5 días de salario que se acumulan en un fondo que se llama prestaciones sociales y que se le debe pagar al trabajador al finalizar la relación de trabajo. Cuando termina la relación de trabajo, esos 5 días que se fueron acumulando mensualmente tienen que recalcularse en base al último salario que tenga el trabajador para el momento de la terminación de la relación de trabajo. Y es a ello a lo que se le ha llamado retroactividad de las prestaciones sociales. En Venezuela, el salario, por tanto, cuando se habla por tanto, hay que hablar del salario que se le paga al trabajador en los 30 días de trabajo que tiene el mes y el salario diferido, que vienen siendo las prestaciones, como un derecho al que él tiene la posibilidad de acceder una vez finalizada la relación de trabajo y estando vigente la relación de trabajo mediante anticipos de prestaciones sociales. Por eso el tema del salario en Venezuela es mucho más complejo que en cualquier sociedad latinoamericana o sociedad americana, porque el salario tiene esos dos elementos. En cualquier nación latinoamericana, como
Podemos poner el ejemplo de Estados Unidos, de las naciones del primer mundo, Australia, Gran Bretaña. El salario se calcula por hora y el gobierno establece un salario mínimo por hora. El de Estados Unidos es de $8 por hora. El de Australia, que es el más elevado del mundo, es de $15 por hora. Si un trabajador labora 8 horas al día, debe pagársele $64 diarios. Pero ese trabajador, al finalizar la relación de trabajo, no tiene derecho a ese salario diferido que existe en Venezuela, al que le llamamos prestaciones sociales. Ese salario diferido que existe en Venezuela quizás es lo que ha impedido que exista un salario en Venezuela al mismo nivel de otras sociedades latinoamericanas. Si evaluamos la sociedad chilena, tiene un salario mínimo de $400, la sociedad argentina $417, no está valorado en y horas. así sucesivamente. No No está- está en horas, el salario mensual, pero es mucho más elevado que el salario mínimo en Venezuela. Ellos solo es el salario, que son 30 días al mes, y no tienen derecho a eso que llamamos prestaciones sociales. ¿Y por qué hay que hablar de ello? Porque en Venezuela los venezolanos tienen que entender, y sobre todo la gente joven, que Venezuela no siempre ha tenido las condiciones laborales que tenemos actualmente. En Venezuela, hasta el año 1973, el salario mínimo, no existía salario mínimo, porque la primera oportunidad en que se fijó salario mínimo en Venezuela fue en el año 75. Pero hasta 1973 y 1974, un trabajador devengaba en promedio $400 al mes en Venezuela, el que menos ganaba. Con el salario de un día él podía comprar 2 kilos de carne, 1 kilo de aceite, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, y todavía le sobraba dinero porque el salario mínimo era de 15.000 bolívares, que a una tasa de 4.30 pues era un salario mucho mayor que el que tenemos actualmente. Claro, y sobre todo pues digamos no había tanta inflación, ¿no? Correcto, no había tanta inflación. Que es lo que hoy en día pues que es lo que hoy en día ha perjudicado a los trabajadores. Sí, vamos a seguir hablando sobre el salario porque es un tema muy largo, sobre todo lo que está pasando en Venezuela, ¿no? El gobierno dice que va a pagar, o está pagando semanalmente lo que a los empleados públicos. Vamos a ver qué consecuencias trae eso. Vamos entonces a unos comerciales y ya regresamos con su programa Análisis Jurídico.